Bienvenidos chicos y chicas a este vídeo de Geografía e Historia de cuarto de la ESO en el que vamos a ver los aprendizajes más básicos del criterio número 9. En este criterio vamos a conocer principalmente aspectos que tienen que ver con la caída del bloque soviético, la aparición de la Unión Europea y evidentemente el objetivo en verde es interpretar el nuevo orden mundial que aparece tras esos cambios políticos a nivel global con la caída del bloque comunista. Este será nuestro esquema. Recuerda que es interesante que pares o le des para atrás si hay algo que no te queda del todo claro. Vamos a empezar precisamente por donde comentábamos, en la caída del bloque soviético y el nuevo orden mundial. Tenemos diferentes interpretaciones sobre las causas del fin de la Unión Soviética en la década de los 90. Tenemos pues de corte marxista, pues por ejemplo que debido a la presión del bloque occidental que obligó a aumentar los gastos, es decir, esa presión que llevó a cabo Estados Unidos, sobre todo con la política de Reagan, para que aumentara el gasto económico por parte de la Unión Soviética, dando lugar pues a que en definitiva se desmembrara. Más de corte keynesiano, pues por una mala planificación, excesiva inversión. Más estructurales, incapacidad de pasar del desarrollo extensivo usando más recursos al intensivo, es decir, mejorando la calidad tecnológica. O más interpretaciones más neoliberales, pues intrínsecas a la economía. Baja competitividad, planificación no sigue criterios económicos sino políticos, fruto de ese sistema comunista, desfase tecnológico. En definitiva, el conjunto de todos estos podríamos determinarlos como los elementos que dieron lugar a la caída del bloque comunista. La guerra de Afganistán entre el bloque occidental y oriental y la carrera de armamentos, la agresividad política, como dije, de Reagan da lugar a una crisis económica y política dentro de la Unión Soviética, ya con el gobierno de Gorbachev en 1985. Esto da lugar que Gorbachev se plantee un cambio radical dentro de la política de la Unión Soviética. Por un lado, rebajar los gastos militares y por el otro una apertura política. Famosas van a ser estas dos políticas. La perestroika, por un lado, que significa reestructuración en ruso, según la explicación del propio Gorbachev, se trataba de dotar al sistema de más socialismo y más democracia, sin renunciar a los principios básicos del comunismo. El programa evidentemente debía afrontar tanto transformaciones políticas como económicas. Por otro lado, el Glasnost, que quiere decir transparencia informativa. Era el complemento de la perestroika y pretendía la suavización de la censura de prensa y un control menos estricto de la libertad de expresión. Esto evidentemente, este tipo de apertura va a dar lugar a que aparezcan fisuras dentro de la propia Unión Soviética, ya que van a aparecer movimientos sociales a favor de sistemas más democráticos en los países comunistas. Esto va a dar lugar a revoluciones democráticas en la Europa Oriental, y la más destacada podríamos hablar de la que se inicia en 1989 con la caída del muro de Berlín en Alemania y que va a dar lugar a la reunificación alemana en 1990. Esta situación potenció el acuerdo de paz y el final del Imperio Soviético en este caso ya con George Bush y Gorbachev. En 1991, por lo tanto, se disuelve la Unión Soviética y también el Pacto de Varsovia. Recuerda que era ese pacto militar entre los países comunistas. Final oficial, por lo tanto, de la Guerra Fría, y Estados Unidos será la primera potencia, en este caso, del planeta. La OTAN, esa organización militar, sí seguirá incluso hasta el presente. Por lo tanto, recorre un movimiento democrático tras este cambio de juego del mapa geopolítico en todo el mundo comunista, ¿vale? Por lo tanto, hay unas revoluciones democráticas en la Europa del Este. En definitiva, hay una transformación geopolítica importante, reunificación alemana, división de la República Checoslovaca en República Checa y Eslovaquia, desmembración de la antigua República Soviética yugoslava, en definitiva una fragmentación también en otros países fruto de esa desmembración soviética.
Paralelamente, podríamos hablar de la formación o la integración de lo que actualmente es la Unión Europea. Debemos recordar que la Unión Europea se inicia con el Tratado de París. En definitiva, la Unión Europea es un conjunto de tratados a lo largo del siglo XX, pero el inicial es el Tratado de París, que dio lugar a lo que se denominó la SECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Era una unión muy mercantil entre Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda. A esto le sucedió el Tratado de Roma, que dio lugar a la Comunidad Económica Europea. Se le dio una vuelta de tuerca porque se genera una unión aduanera, un mercado común, y no solo se sintió en un aspecto económico relacionado con el carbón y el acero. A partir de aquí se adhieren varios países más, como Inglaterra, Irlanda o Dinamarca en el 73, o destacado también en 1986 con la incorporación de España y Portugal. En definitiva, hay un conjunto de tratados relevantes. Importante va a ser el Tratado de Maastricht porque va a cambiar los términos de la Comunidad Europea, va a cambiar de nombrarse Comunidad Económica Europea a Unión Europea. Se establece el criterio de Maastricht por el cual los países adoptan el euro como unión monetaria. Recuerden que no todos los países van a adherirse al euro, pero la gran mayoría de ellos sí. Y es en 2002 cuando entra en vigor el euro. El Tratado de Lisboa va a tener cierto fracaso porque va a intentar implantar una carta única, una constitución única que no se va a llevar nunca en vigor. En la actualidad Europa pues ha seguido adheriendo más países, los últimos en adherirse ha sido Croacia, entre otros, al igual que Rumanía y Bulgaria, antiguos países de hecho vinculados como Estonia, Letonia y Lituania a ese bloque comunista que, como estábamos viendo en el apartado anterior, se desmembró en los años 90. Importante va a ser el concepto de estado de bienestar. Como vemos, estamos en un mundo en el que se va a instaurar un sistema capitalista en el que va a promover muy bien el concepto de estado de bienestar, es decir, el que se promueve el concepto de sanidad pública, de educación pública, de pensiones y sistemas de accidentes. Por lo tanto, va a ser relevante, no solo en este nuevo orden mundial que aparece, por ejemplo, en Europa lo podríamos focalizar dentro del concepto de la Unión Europea, pero también a nivel global, sobre todo con esa desaparición del bloque comunista y la instauración de un sistema eh, capitalista. Robert Schuman comentaba que la libertad asusta cuando se ha perdido la costumbre de utilizarla. Es un recuerdo de que es importante el concepto de libertad y de recordarla continuamente, porque cuando la perdemos es importante recordarla. Les dejo este documental de un recordatorio de la caída del muro de Berlín. Hay infinidad de documentales relacionados con la caída del muro de Berlín y los hechos que sucedieron en ese periodo. Hasta otra.